La Iglesia Cristiana Evangélica de Juncal 384 Ituzaingó, Buenos Aires, Argentina, presenta el ministerio Mujeres Buscando Sabiduría. Mujeres Buscando Sabiduría es un espacio creado para aprender la palabra de Dios y crecer juntas en el amor y el crecimiento del Señor Jesús. Primero quiero dar gracias a Dios porque es un privilegio y una bendición poder estar con ustedes compartiendo la santa palabra del Señor. Quiero dar gracias a Dios porque ustedes han orado por mí y por mi voz y ahora puedo seguir ministrando por su gracia. Y qué hermoso escuchar esta canción que anima y alienta nuestro corazón, que Él rompió nuestras cadenas. Quiero decirles que me llamó mucho la atención el tema a tratar, pero qué maravilloso poder tratarlo con la palabra de Dios. La libertad tiene su precio. Es verdad, queridas hermanas, la libertad tiene un precio. Y las plagas, a nosotras nos tocó las ranas, a considerar en Éxodo, capítulo 8, versículo 1 al 15. Vamos a ver formas. El precio de nuestra libertad celestial tiene aspectos positivos y tiene aspectos negativos. Vamos a hacer una introducción. Vamos a dar una definición cercana a lo que es la libertad. Podemos pensar en la exención, o sea, el estar libres de un control externo, de interferencia, de regulación, el poder determinar nuestras propias acciones sin ningún tipo de restricciones, una independencia política o nacional, una libertad personal en oposición a servidumbre o esclavitud. También estar libres de la presencia de cualquier cosa, como por ejemplo, libertad del miedo. Si bien muchos de los elementos de las definiciones anteriores se relacionan con la libertad bíblica, ninguno de ellos da en el blanco. ¿Por qué? Porque la definición bíblica de la verdadera libertad se puede resumir en una sola verdad. A ver si estamos de acuerdo. Es consecuencia y solo ocurre a través de una relación con Jesucristo. En su carta a los Romanos, Pablo escribió: ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu hay libertad. Romanos 6:22 deja claro que la libertad viene de Cristo. La libertad viene del Señor, de poder tener una relación personal con Él. Vamos a tomar un texto base para este estudio. Gálatas 5:5:1 afirma lo siguiente: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Cuál es la propuesta del mensaje, queridas hermanas? La fe y la obediencia. Ahora nos vamos a preguntar, ¿por qué? Porque solo viene de una relación con Jesucristo. La libertad viene del Señor. Nosotras éramos esclavas. Cristo compra nuestra libertad. Para nosotras no tiene precio, pero no es sin costo.
Todo eso tiene un precio. Si nosotras recordamos, Isaías 55:1 afirma: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. O sea que nosotras podemos afirmar a la luz de la palabra de Dios que hubo un costo muy elevado, que el cielo ha pagado un precio por nuestra libertad. Voy a compartir algunos textos que pueden marcarlos, buscarlos, porque son claves para comprender esto. Cristo dejó el cielo y vino a la tierra para hacernos libres. Esta verdad la encontramos en Mateo 20:28. Dice así: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. No hemos sido redimidos con oro o con plata, sino con la preciosa sangre de Cristo. Texto fundamental: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Parece que la muerte siempre precede a la libertad. 1 Corintios 7:39 afirma: la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Vimos el precio celestial. Ahora vamos a ver que la libertad también tiene un precio para nosotros, un precio positivo. Para ser libres del pecado, debemos llegar a obedecer a nuestro nuevo amo. Romanos 6:17-18 afirma: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. La libertad nos costará nuestra propia vida. Lucas 9:23 afirma: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ahora, debemos renunciar a nuestra vida para poder salvarla. Gálatas 2:20 afirma: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así vemos una de las formas que hemos considerado, la fe. Efesios 2:8-9 afirma: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe.
Hermanas, ser pueblo de Dios consiste en creer en Cristo, el héroe de la historia de la redención del pueblo de Israel y de todos aquellos que pongan su fe en su obra en la cruz. Mientras que el pacto mosaico trataba de la esclavitud, el nuevo pacto trata de libertad, de filiación y de herencia. De la misma manera que el hijo de la promesa, Isaac, hijo de Sara, nació de manera milagrosa, los que ponen su fe en Cristo nacen del poder del Espíritu Santo. Aquí hay conceptos claros para tener en cuenta. La salvación es por fe. ¿Fe en qué? En la obra perfecta en la cruz del Hijo de Dios. Toda la trama bíblica, toda, cuando hablo de trama bíblica, hablo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Todo el Antiguo Testamento preparó a través de cada uno de los libros la llegada del Señor Jesucristo. El único que podía venir a cumplir como el siervo sufriente lo que todo el resto del Antiguo Testamento no pudo cumplir, Cristo lo hizo. Y cuando habla de filiación, está hablando de identidad. ¿Cuál es nuestra filiación, queridas hermanas? Por haber creído en Cristo, somos hijas de Dios. Y quisiera que estemos atentas a este concepto. Habla de filiación, habla de herencia. La gran herencia es la gran esperanza que tenemos en los cielos, cuando Cristo venga a buscarnos, o si antes dormiremos en Cristo hasta que Él nos lleve a sus santas moradas. Pero filiación habla del poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. Hermanas, ese poder está a disposición nuestra. ¿Cómo cambiaría nuestras vidas si somos conscientes que somos herederas de todas esas promesas en nuestras vidas? Consiste en creer en el héroe de la historia de la redención del pueblo de Israel y de todos aquellos que pongan su fe en la obra de la cruz. Cristo tomó nuestras transgresiones sobre sí mismo y nos redimió de la maldición. Al ser maldecido por nosotros, ¿se acuerdan en el Gólgota? Él recibió toda la maldición. Esto tiene enormes consecuencias en nuestras vidas. Cristo vive en mí y la vida que ahora vivo en mi cuerpo, la vivo con la misma fidelidad confiada que tuvo el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. No rechazo el don misericordioso de Dios, porque si la forma en que uno alcanza la justicia es a través del legalismo, entonces la muerte de Cristo ha sido inútil. Esas verdades las encontramos en Gálatas, capítulo 2, versículos 20 al 22. Pero nosotras le creemos, confiamos. Jesús tomó todas nuestras transgresiones sobre sí mismo y nos compró por un precio exorbitante. Cada una de nosotras lo puede declarar. A ver, chicas, ¿cuál fue el precio por el cual nosotras podemos gozar de esta libertad en Cristo, de todas sus promesas? ¿Cuál ha sido el precio? ¿Alguna lo puede decir? ¿Cuál fue el precio? La muerte de Cristo en la cruz. Le costó su vida.
Vamos a ver un aspecto negativo ahora de la libertad en nuestras vidas. Lo opuesto a vivir por fe y obediencia es vivir una vida de observancia legalista. El legalismo, cumplo, 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 la carne. Abandonar esto también y tomar una licencia para pecar o ceder a los deseos de la carne. Gálatas 5:18 explica que la carne, cuando hablamos de carne estamos hablando de nuestra vieja naturaleza, está en conflicto con el espíritu y que si alguien es guiado por el espíritu, no está bajo la ley. Pablo a los Gálatas en el versículo 3 afirma, les dice, textuales palabras, así dice la Escritura, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Aquí Pablo apela a la experiencia de los Gálatas, al recordarles cómo fue que recibieron el Espíritu de Dios. No por observar de forma legalista los mandamientos, no, sino por haberle escuchado. ¿Y qué fue lo que escucharon de parte de Pablo? El Evangelio. Por creer en Cristo como su Salvador. Las verdades eternas de la salvación. Sigamos recordando que fe y obediencia. ¿Por qué? Porque la verdadera libertad ocurre solo a través de una relación con Jesucristo. Solo la fe y la obra del Espíritu nos capacitan para vivir una vida que agradan a Dios. No se trata solo de ser justificados ante Dios. No, no es solo eso. No es solo eso. Si vivimos por el Espíritu, ya que los creyentes le deben su vida al Espíritu que mora en nosotras, mantengamos el paso en línea con el Espíritu Santo. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Obedezcamos. La vida en el Espíritu no está en un piloto automático, chicas, nunca. Es más, es como estar involucrado ¿en qué? En una batalla espiritual constante. Podemos afirmar, muero para vivir, muero a la carne para vivir. Decisiones que tomamos, cómo vivimos nuestra vida. Podemos afirmar que la conducta piadosa de una mujer cristiana puede engalanar el evangelio que tenemos en vasos de barro en nuestras vidas. En este momento me viene una imagen en Lucas del Nuevo Testamento. Antes, ¿cuál era la imagen? Los rabinos con la Torá leyendo en el templo. Y en el Nuevo Testamento me viene una imagen maravillosa. María a los pies de Cristo, escuchando su santa palabra. Recuerdo cuando Dios usó la palabra Shema por primera vez, que quiere decir prestar atención. Si nosotras vivimos en la libertad del Espíritu, vamos a estar así, a los pies de Cristo, escuchando siempre como el Shema, con atención, su santa palabra. Ahora nos preguntamos, las ranas, una de las plagas de Egipto, ¿qué relación tiene con esto? Asociamos a las plagas que tuvieron que sufrir el pueblo de Israel, que tuvo que sufrir Faraón, ubicado en Éxodo 8, 1 al 15. Vamos a hacer un contexto. Israel en ese periodo estaba en esclavitud. Dios se compadece de su pueblo en el capítulo 3 de Éxodo. Escucha el gemido de su pueblo.
El propósito de Dios es libertarlo. Pero la libertad también tiene un precio. Para el pueblo de Israel, también se relacionó con Dios por medio de la fe y la obediencia, al igual que nosotros al programa divino. Ubiquemos en nuestra cabeza. Pueblo de Israel, ¿cómo se relaciona con Dios? Fe y obediencia. Nosotros, el nuevo pacto, ¿cómo nos relacionamos con Dios? Fe y obediencia. Lo que nos hace tener una relación con el Señor y lo que nos hace poder vivir en libertad luego de aceptar a Cristo. Citando una información de C.H. Mackintosh, las ranas cubrieron la tierra de Egipto. Para los egipcios fue un castigo doble, porque por una parte era gente limpia, amante de la higiene, así que el asco producido sería intenso. Al mismo tiempo, por la locura idolátrica, daban honores divinos a la rana como símbolo del principio vital y de la multiplicación de la vida. Y una de las manifestaciones de la diosa Hathor fue representada por la cara de una rana. Como consecuencia, una faceta importante de su culto nacional se había convertido en asco, viéndose cómo Dios ejecutaba sus juicios. Las reacciones de Faraón. ¿Alguien puede leer, chicas, Éxodo 8, 8 al 12? Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: Orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón: Dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos, por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y que solamente queden en el río. Y él dijo: Mañana. Y Moisés respondió: Se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Amén. Y las ranas se irán de ti y de tus casas, de tus siervos, de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que habían mandado a Faraón. Muchas gracias, querida hermana. Faraón se vio obligado a llamar a los profetas, pidiendo su intervención en términos bastante humildes. Vieron que habló, ya no había tanta soberbia. No negó que la plaga sea obra de la mano de Dios y sabe que solo Jehová es capaz de librarle de algo tan insoportable. Al pedir la intercesión de Moisés, da promesa final de dejar ir al pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Ahora, ¿cuál es el programa de Dios? Hemos leído Job 8, 9 al 13. ¿Alguien puede leer 9 al 13? Solamente el 13, porque lo anterior ya lo hemos leído, solamente el 13. Tales son los caminos de Dios, tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá. Éxodo 8, 13, ¿leíste? Ese ya lo leyeron, Éxodo 13, capítulo 13. No, 8, 13. Perdón, Éxodo 8, 13. Amén. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos. Bueno, muchísimas gracias, querida hermana. El elemento milagroso se pone de relieve
por medio del cumplimiento del programa, ya que el Dios de Israel determina todos los momentos de la acción. No hay lugar para los hechiceros. Los hechiceros pudieron ir, agarrar huevos, desovar los huevos, pero esa multitud, proliferación de ranas, solo pudo hacerla el poder de Dios. Todos los momentos de la acción fueron determinados por Dios. Moisés no desecha la súplica de Faraón, pero insiste en que el monarca señale la hora de la desaparición de las ranas. Y muchos testigos oyeron, mañana. ¿Para qué? Para que conozcan que no hay como Jehová nuestro Dios. Y vamos a ver ahora, hermanas, algo muy importante, la intercesión de Moisés. A mí realmente me tocó el corazón. Moisés, ya hemos leído los versículos 8, 12 al 14, por eso aclaro. Moisés ha ayudado. Pensemos en ese Moisés. ¿Se acuerdan cuando era tartamudo, cuando ponía excusas? ¿Se acuerdan, mis queridas hermanas? Miren ahora. Moisés, ayudado por las manifestaciones del poder de Dios y sumiso por fin a su disciplina, va adquiriendo la estatura espiritual que Dios quiere conferirle. Ya no duda ni argumenta, sino que obra con plena fe en que Dios ha de cumplir lo prometido y por medio del siervo elegido para la realización de la obra. Comenzó su notable obra de intercesión, que habría de convertirse en un rasgo típico del ministerio de Moisés. Ejemplo, y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas. Y miren la respuesta, mis queridas hermanas. E hizo conforme, estamos hablando de Dios, del soberano, del todopoderoso, e hizo conforme a la palabra de Moisés. El fin de la plaga trajo problemas serios a Egipto, pero Faraón continúa endureciendo su corazón. ¿Vieron cómo Dios fue cambiando el corazón de Moisés? Pero Moisés tuvo un corazón que dejó ser enseñado por Dios. Oh, mis queridas hermanas, lo que es la intercesión para nosotras. Una vez estudié y compartí que la oración es involucrar, hacerle formar parte a Dios de nuestra vida, de lo que nosotros encomendamos a su gracia, nuestros hijos, nuestras vidas, nuestros ministerios, nuestros matrimonios, todo, las cosas más pequeñas. Y ese Dios todopoderoso está atento al más maduro, al que aceptó a Cristo hace un minuto, a los detalles más pequeños. Recuerdo ese versículo que dice, mi Padre Celestial sabe lo que yo necesito antes que mis labios proclamen ante Él el clamor de la intercesión. Que esto nos pueda alentar, hermanas queridas, porque si Moisés, ¿quién fue Moisés? Pero Moisés no fue Moisés, el que conocemos, el del pacto mosaico, todo lo que podemos agregar. ¿Cómo fue el comienzo de Moisés? Así son nuestras vidas. Porque Dios va moldeando, nos va haciendo crecer. Las pruebas que vivimos, la escuela de la fe. Y siempre recordar, me viene ahora el libro de Esther,
cómo Dios no se nombró, pero Él tenía los hilos de la historia. Hay un versículo maravilloso para mí en Ruth 2:12, donde Ruth dice, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Que continuamente en nuestras vidas podamos refugiarnos bajo las alas omnipotentes del Señor y que podamos ser mujeres de intercesión. Nuestros hijos los necesitan, nuestras familias lo necesitan, los misioneros los necesitan, nuestras iglesias necesitan esa intercesión. Y en Isaías 26:10, ¿alguien lo puede leer, por favor? Isaías 26, 10. 10. Sí, querida. Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. ¿A quién se está refiriendo, mis queridas hermanas? A Faraón, porque ya tuvo piedad Dios en la plaga anterior. Concluimos tanto la libertad del pueblo de Dios como nosotros es a través de la fe y la obediencia. Porque la verdadera libertad ocurre solo a través de una relación con Jesucristo. Hermanas, escríbanlo si quieren. A la larga, la obediencia es la fe en acción. Cuando Dios me muestra algo a través de su palabra, impacta mi corazón. Eso crea una convicción en mi vida y me lleva a obrar. Me lleva a obrar. A la larga, la obediencia es la fe en acción. Recordemos que Pablo nos advierte: para la libertad, Cristo nos hizo libres. Estad pues firmes y no os sometáis otra vez al yugo de la servidumbre. Texto lema que vimos, Gálatas 5:1. Si volvemos a nuestros caminos pecaminosos, incluso después de entregar nuestro corazón a Cristo, rechazamos su libertad y volvemos a la esclavitud del que Él nos libertó. Nunca podemos progresar en nuestra vida cristiana más allá del Evangelio y llegar a algo más avanzado. Hermanas queridas, el Evangelio es una escalera de verdades. Más bien, es como el eje de una rueda de la verdad. El Evangelio no es solo el ABC. No. El Evangelio es todo, de la A a la Z, si yo agarro un abecedario. Es el cristianismo. El Evangelio no es solo una doctrina mínima requerida para entrar en el reino, sino la forma en que progresamos en el reino, porque nacimos por la fe y la obediencia. Pero ¿cómo vivimos en este reino, que está el reino, pero que aún no es, porque Cristo va a ser su total reino cuando regrese? A través de las verdades del Evangelio. Y todo comenzó con el Evangelio. Es el eje, el centro de las verdades que van alrededor de todo eso. Quiero desafiarte y hacerte unas preguntas a tu vida. Me las hice y me las hago para mí también. ¿Cómo el Evangelio transformó tu vida? Pensá en este momento. ¿Qué cosas no son las mismas antes de tu encuentro con Cristo? Recuerda dónde estaba tu corazón antes y regocíjate en la manera en que Dios te ha redirigido. ¿En qué se diferencia tu vida al confiar en Cristo de las personas a tu alrededor que no confían en Él?
¿Sientes que tu vida como creyente está orientada más bien a seguir reglas que a vivir la libertad en el Espíritu? ¿De qué manera nuestra vida se vería diferente si comprenderíamos mejor nuestra identidad en Cristo como herederas? Y a eso me refiero cuando les hablaba de filiación. Somos hijas de Dios y tenemos ese poder operando en nuestras vidas. El poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. Pero yo no puedo dejar de hablar aquí. A lo mejor hay alguna amiga que hoy está por primera vez. Quiero decirte que todas estas verdades podés vivirlas en tu corazón también. Pero que Dios te quiere contar, que lo dice en uno de sus libros, en Isaías 33:3, con amor eterno te he amado. Por eso Dios en Romanos nos dice que todos somos pecadores, que no hay ni siquiera uno que haga lo bueno, que no hay quien busque a Dios, pero que hay un cielo y que hay un infierno, y que en el cielo, dice, no va a entrar cosa sucia. Entonces, ¿para qué vivimos? Pero ahí vienen las buenas nuevas, el Evangelio de Cristo. Dice que de tal manera amó Dios al mundo, te ha amado a ti que hoy estás escuchando, que envió a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Y qué es lo que quiere que creamos? Que Cristo es Dios y que murió en una cruz y que cargó nuestros pecados y que murió y que derramó hasta su última gota de sangre para limpiar nuestras vidas, para ofrecernos su perdón. Al tercer día fue sepultado, murió, y al tercer día resucitó. Y ahora está sentado en los cielos. Y el Señor me dice que yo hoy, como una embajadora de su amor, te diga que si crees estas verdades eternas, podés aceptarlo como tu Salvador personal. Y Él te regalará su amplio perdón. Quitará toda culpa de tu corazón y serás hecha una hija de Dios. Porque su palabra afirma, mas a todos los que le recibieron, a los que creen, ¿qué significa creer? A los que confían en estas verdades eternas, les dio el poder, la autoridad de ser hechas hijas de Dios. Queridas hermanas, ha sido un gozo para mí compartir con ustedes. Que el Señor bendiga su santa palabra.